la grabación. Bueno, muy buenas noches compañeros, sean bienvenidos al repaso del segundo parcial de Sociología. Solo me confirman, ven mi pantalla, todo está bien, me escuchan bien, sí, ¿verdad? Todo bien. Sí, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Yo les estaba preparando, como les comenté, un material un poquito más resumidito, un poquito más didáctico. También se los voy a compartir. Y me iba a basar en este principalmente, pero pues al final la licenciada también compartió un material propio, por lo tanto, o avalado por ella por lo menos. Entonces nos vamos a basar en ese para este repaso. De todas maneras, yo les voy a compartir todo el material que ustedes puedan llegar a visualizar en los repasos, como ya saben. ¿Sí? ¿Alguien? Ok. Bueno, entonces solo quiero, antes de iniciar, darles algunos avisos. Primero que nada, pues comentarles que voy a estar grabando este repaso como todos, ¿verdad? Va a quedar subido en YouTube hoy mismo, entonces no se preocupen, mañana pueden escucharlo, o hoy en la noche, más tarde pueden escucharlo, ¿verdad? Aunado a esto, quiero comentarles que en esta ocasión, al igual que la vez pasada, tampoco voy a estar solo. En esta ocasión me va a estar acompañando la compañera Alexandra Castillo. Ella me ayudó a preparar el material, me ayudó a estudiar también los distintos temas y pues considero que tiene un nivel de conocimiento bastante amplio de la materia. Entonces, por lo tanto, algunos temas los va a tocar ella, otros los voy a tocar yo y vamos a hacer una función un poquito más didáctica para que logremos abarcar el contenido y se entienda de mejor manera y logremos identificar cada uno de los puntos entre los dos. Espero que les guste este formato. Al final mi idea es siempre buscar maneras de innovar para poderles traer mejor contenido y para poderles hacer llegar la información de una manera mucho más asequible. Ella es la primera compañera, pero en el futuro pues también espero tener la participación de otros compañeros que son también muy pilas en la clase. Entonces vamos a darle la bienvenida a Alexandra. Por favor, Alexandra, también saluda a ella, a nuestros queridos compañeros. Hola, buenas noches a todos. Espero estén bien desde sus casitas o donde sea que estén escuchándonos. Es un gusto para mí estar aquí explicándoles los temas de sociología, tratando de hacer un repaso así más ameno y, como dijo Carlos, innovando, tratando de que todo sea más didáctico y tratando de la manera siempre de que sea más comprensible. Entonces va a ser un gusto y cualquier cosa pueden preguntarnos. Así es, no se preocupen, pueden levantar la mano, escribirnos, interrumpirnos, ustedes ya saben. Bueno, vamos a darle inicio entonces al repaso sin más dilación. Recordemos, el punto de partida de esta unidad fue hasta cierto punto por donde nos quedamos en la unidad pasada. Y es que la última vez estuvimos hablando acerca de la sociología pura del derecho. La sociología pura del derecho se dividía en la sociología como tal, la sociología pura del derecho, y en la sociología aplicada. Tienen diferencias, tienen ciertas similitudes para apoyar a la sociología del derecho, pero también tienen ciertas diferencias que pues las hacen únicas, y es menester, para efectos de este parcial, estudiar cuáles son esas diferencias, estudiar cuáles son esas herramientas que son propias de cada uno de estos tipos de sociología. En cuanto a la sociología como tal, para englobar ya el tema y para encuadrarnos, la sociología dijimos que es el estudio del hombre en sociedad, ¿verdad? Por tanto, entonces, la sociología jurídica es la relación que tiene el hombre en sociedad con las normas y con la legislación vigente, creando ecosistemas en cada sistema, en cada estado, ¿verdad? Ecosistemas jurídicos que son funcionales para mantener un orden social. Por lo tanto, vamos a estudiar entonces esas ideas, esas herramientas que ayudan a que prevalezcan estos sistemas dentro, primero, de la sociología pura del derecho. La sociología pura del derecho se avala de la ciencia y se apoya, por ende, entonces, del método científico. Recordemos, ¿verdad?, que pues al final el derecho también es una ciencia, por lo tanto, lleva implícito el método científico en sus saberes. Las herramientas de la sociología pura del derecho son el método analítico, que es un procedimiento que descompone el objeto de estudio jurídico en sus partes o elementos más simples, para examinarlos por separado y comprender sus relaciones,
causas y efectos. Es así también que podemos entender que entonces se utiliza el método inductivo, ¿verdad? En el cual pues partimos de lo general a lo particular. Luego también tenemos como segunda herramienta las ciencias que auxilian a la sociología del derecho. Recordemos que hay diversas ciencias que auxilian a la sociología del derecho. Esto yo lo tengo mejor ejemplificado por acá, o bueno, por lo menos las menciono acá, ¿verdad? Para tomar nota y siempre recordar que hay ciertas ciencias que son afines para cumplir pues las distintas tareas de la sociología aplicada al derecho. Entonces tenemos la política, tenemos la sociología como tal, la comunicación, la economía y la antropología. En cuanto a la política, podemos decir que estudia las relaciones de poder en una sociedad. La sociología pues estudia el ser humano en sociedad y pues es el objeto de estudio también de este curso. La comunicación pues al final estudia todos esos procesos en los cuales se traslada la información entre los individuos de una sociedad. La economía, por su parte, toma y recopila todas estas interacciones de carácter patrimonial entre los sujetos de una sociedad y analiza cómo se distribuyen los distintos factores económicos a lo largo de ella. Y por otra parte tenemos la antropología, que se dedica a estudiar a las culturas desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista del presente. Estudia comportamientos, estudia cómo interactúan las distintas civilizaciones a nivel interno y a nivel externo. También aquí podríamos traer a colación la historia, que es fundamental también, a mi parecer, para entender a la sociología. Y aquí, de hecho, ahora que lo pienso, me faltó la psicología, que recordemos que es la ciencia que estudia el alma, ¿verdad? La psicología estudia el alma humana, es decir, estudia los procesos metafísicos del ser humano, los procesos mentales y psicológicos, los procesos que suceden a nivel interno. Entonces, partiendo de esto, tenemos que hay ciertas ciencias que auxilian entonces a la sociología pura del derecho. Y luego también tenemos como tercera herramienta al método empírico, la observación no participante. Se refiere a la investigación de la realidad jurídica a través de la observación directa de sus fenómenos. Estas herramientas emiten postulados desde la óptica del análisis puramente científico respecto a un fenómeno social. Entonces, tenemos distintos espectros para analizar, ¿verdad?, a la sociedad desde el punto de vista científico, y en esto se basa precisamente la sociología pura del derecho, que recordemos es el primer tema que estamos abordando en esta unidad, la sociología pura del derecho. Quiero resaltarlo acá, entonces, pero no me dejan, ya no me salen las opciones por acá. Bueno, ese es el primer tema. Ahora vamos con la sociología aplicada también dentro del gran tema, ¿no?, que es la sociología pura del derecho en general. Entonces, dentro de la sociología aplicada, dentro de la sociología del derecho, porque tenemos la sociología del derecho que abarca la sociología pura del derecho y la sociología aplicada. Y es importante hacer esta acotación. Dentro de la sociología aplicada, entonces, tenemos distintas herramientas también, pero más enfocadas hacia el trabajo de campo, como lo menciona acá, ya que se basan en el empirismo. Y si bien utilizan también el análisis científico, no se basan solo en la teoría, sino que también aplican en gran medida la práctica cotidiana, el trabajo de campo y el empirismo. Son sus fundamentos principales y es lo que distingue a la sociología aplicada de la sociología pura del derecho, la cual se basa indiscutiblemente en la teoría y en la práctica científica. En este caso nos basamos en el empirismo, en la práctica y en el método científico, pero aplicado al análisis. Las herramientas de la sociología aplicada son las siguientes. Por una parte tenemos un fenómeno social, que es cualquier evento, tendencia o reacción colectiva dentro de una sociedad, el cual nos permite estudiar, nos permite tener un objeto de estudio claro y determinante, en el cual vamos a utilizar un método empírico, como por ejemplo la observación. Se basa en la observación directa de la realidad social y la recolección de datos concretos a través de métodos como encuestas, entrevistas y experimentos para probar o refutar hipótesis.
Y luego tenemos el método analítico, que busca explicar los procesos sociales mediante el estudio de sus componentes básicos, identificando patrones, relaciones causales y mecanismos subyacentes, y utilizando tanto métodos cuantitativos como cualitativos para probar hipótesis y predecir comportamientos. Estas herramientas emiten postulados desde la óptica del análisis fáctico y científico respecto a un fenómeno social. Antes de pasar al siguiente tema que le corresponde a mi compañera, les voy a comentar entonces un poquito ya en una tablita cómo podemos diferenciar de mejor manera estos postulados. Por una parte, la sociología pura del derecho tenemos que hace referencia al estudio científico de la misma, se ve o se percibe desde una óptica puramente y estrictamente científica y se basa en la teoría. Por otra parte, tenemos a la sociología aplicada, la cual hace referencia a la realidad cotidiana, ¿verdad? A la realidad palpable y observable. Se basa en una óptica práctica, por ende, y también se basa en la realidad y en el hecho común. Esas son las grandes diferencias entre la sociología pura del derecho y la sociología aplicada. Así que si nos viene una pregunta en el examen que nos diga cuáles son las principales diferencias entre la sociología pura del derecho y la sociología aplicada, pues aquí tenemos las respuestas. Una hace alusión a la teoría desde una óptica científica y la otra al estudio involucrando la practicidad, el empirismo y se basa en la realidad y en el hecho común. Muy bien, ahora una vez acotado este tema, pasamos con el siguiente gran tema que es de suma importancia para comprender los temas subyacentes, que es el hombre y la sociedad. Los dejo con mi compañera. Gracias, Carlitos. Muy bien, como sabemos, la sociología entonces estudia al hombre en sociedad, es colectivo. Entonces, para entender qué tipo de sociedad es la que en sí la sociología estudia, tenemos que empezar desde la definición de hombre. Y según la RAE, es aquel ser animado, racional, varón o mujer. O sea, todos nosotros somos hombres, es decir, seres humanos, que conformamos una sociedad. Y tenemos ciertas características que nos hacen como tal personas, ¿no? La primera es el ser, luego tener vida, que incluye nuestro ciclo, como nacer, crecer, reproducirnos y morir. La tercera es ser social, y es que tenemos esto intrínseco. El ser humano es eminentemente sociable, no puede estar aislado, siempre tiene una interacción. Y nace con naturaleza social y depende de la comunidad para su desarrollo. Luego, la razón, y es algo que la licenciada siempre nos ha recalcado, y es que la diferencia entre los demás seres vivos es que nosotros tenemos el uso de la razón, nosotros tomamos decisiones desde nuestra conciencia, siendo racionales. Entonces, eso es el hombre como tal, según la RAE, y según las características, que son 4. Un ser, tener vida, ser sociable y la razón. Ahora, el Homo sapiens, de hecho, es un término científico que se le otorga a la raza humana y constituye un tipo de especie o animal en particular. Y la hominización es aquel proceso de evolución física y biológica del ser humano. Estos dos conceptos, de hecho, los desarrolla Charles Darwin en su teoría de la evolución del hombre. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes porque nos definen básicamente como ese nombre científico de Homo sapiens, que somos la raza humana, y la hominización es aquel proceso de evolución, como hemos evolucionado tanto física, porque lo sabemos, no somos iguales al primer ser humano, y también biológicamente. Ahora, una vez entendido qué es el hombre como tal, que son individuos que forman a la sociedad, tenemos que entender qué es la sociedad. Entonces, esta es una agrupación de individuos cuyo fin consiste en cumplir las finalidades de la vida mediante la cooperación mutua. Y eso es muy particular porque al final el fin supremo de la sociedad es suplir o cumplir ciertas necesidades, ciertos intereses de la vida en común, mediante nuestra cooperación, mediante la cooperación de todos los individuos de la sociedad. Y la sociedad tiene 4 características muy importantes que la hacen como tal. La primera es la unidad demográfica. Si lo vamos a resumir en 2 palabras, es la población total.
Pero esa entonces es aquella estructura. Cuando hablamos de estructura es la forma en la que se organiza la jerarquía, las funciones, la misión que tiene la sociedad. Entonces es una estructura o tamaño de la población humana que conforman la totalidad del grupo social. Es aquella estructura, evolución, características y tamaño de la población humana. Entonces la unidad demográfica, cuando se nos pregunta qué es básicamente el tamaño de la población y reúne características de su propia estructura, evolución, características y el tamaño como tal. Luego está la zona geográfica, y es que la sociedad se tiene que asentar en un determinado territorio. Y obviamente tiene que estar definido, es decir, aquí nos vamos a establecer nosotros como nación, tenemos fronteras, tenemos límites, entonces es una zona geográfica en común. Es aquel territorio definido para un uso común quienes integran el grupo, el grupo social. Y como les decía, tiene límites entre la sociedad. La tercera característica de la sociedad es la función social. Son nuestros intereses y necesidades. Como les comentaba, de hecho es eso, el fin supremo de la sociedad es alcanzar y suplir necesidades, es cubrir nuestras necesidades. Entonces es considerada como aquellas actividades que se realizan para alcanzar una misión en específico, la cual puede reflejarse a través de nuestros intereses o necesidades. Y es que todos hacemos algo por algo. Entonces la misión que tenemos nosotros como sociedad se refleja a través de nuestras necesidades, a través de nuestros intereses colectivos. Luego está la cultura semejante. Esta define básicamente la forma de vida o prácticas similares con formas en común, de afinidad y razonabilidad. Y es que no es igual la cultura de aquí de Guatemala que la de Estados Unidos o la de México, porque son prácticas similares que tenemos y que nos definen como sociedad. Y por último está la unidad social separada. Se considera como tal este elemento de la permanencia física de intereses o necesidades dentro de un grupo social. Y Carlos y yo decíamos, es la individualización, es el hecho de que el hombre sí forma parte de una sociedad, pero conserva la manera en la que es como individuo ciertos intereses dentro de su grupo social. Entonces, recapitulando, tenemos 5 características que hacen ser a la sociedad: la unidad demográfica, el territorio, la función social, que son los intereses y las necesidades, una cultura semejante, que son prácticas de vida que definen a la sociedad, y una unidad social separada. En conclusión, tenemos que la sociedad es un sistema, un conjunto de relaciones, y es que al final en una sociedad hay interacciones humanas, por eso se establecen relaciones sociales, que obviamente establecen los individuos y grupos con una finalidad de cada, la finalidad de la colectividad pues va a depender de cada sociedad, y al final la estructura, o más bien se regulan dentro de esta sociedad procesos de pertenencia, de adaptación, de participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflictos y otros. Entonces, esta es básicamente la síntesis de todo lo que es la sociedad y el hombre. Un conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y los grupos con una finalidad en común. Perfecto, muchísimas gracias, Alexandra. Y exactamente como lo menciona Alexandra, se basa en un sistema, en un conjunto de relaciones, pero al final este sistema no puede existir sin una estructura, y la estructura social es bastante concreta, tiene ciertas características, ¿verdad?, las cuales la hacen propia. Pero en sí, la estructura social la podemos dimensionar, tal cual lo expresa acá, como un orden, una organización, para el cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y su propio lugar, me imagino, ¿no?, su propio rol, en el que actúan con vistas a un fin común. Entonces, la estructura social es esa organización en la cual cada uno tiene una labor que hacer, en vistas de un fin para todos. Las características que les mencionaba son las siguientes. Por una parte tenemos la jerarquía. Es un sistema de ordenamiento de una sociedad u organización en la que los individuos ocupan posiciones diferentes, de diferentes estatus, poder y prestigio. Es así entonces que nosotros podemos ver jerarquías sociales por todos lados, en instituciones civiles, en instituciones económicas, en instituciones políticas. En todos lados podemos ver
una jerarquización, porque al final la jerarquización es algo intrínseco en una organización. Por lo tanto, la estructura social que se basa en el orden y en la organización necesita estrictamente una jerarquía social también. Por otra parte, tenemos una segregación de funciones, que es la división del trabajo en tareas especializadas y roles específicos asignados a diferentes individuos o grupos dentro de la sociedad. Recordemos entonces que cada uno de nosotros cumple una función esencial dentro de la sociedad. Cada uno tiene un oficio, cada uno ocupa un lugar indispensable en su trabajo, cada uno ocupa un lugar indispensable en su familia. Todos tenemos cierta función en cada uno de los ámbitos sociales en los que nos desempeñamos. Y en esto se basa la segregación de funciones, que es parte de la estructura social, en asignarle un trabajo, una tarea específica y un rol a cada uno de los individuos que la componen. Por otra parte, tenemos entonces la visión y la visión. La misión, en concreto, es el propósito fundamental o la razón de ser de la organización, la cual, como bien nos mencionaba Alexandra, es suplir necesidades, ¿verdad? Al final nos organizamos para subsistir. Si los seres humanos no nos organizáramos como lo hacemos, no podríamos haber prosperado desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. Es ineludible el carácter social que tiene el ser humano por su propia naturaleza. Somos seres sociales, por lo tanto, necesitamos estar unidos para prosperar y para desarrollarnos mejor. Y ese es el propósito fundamental, ¿verdad?, que se plasma. Pero también lo podemos ver desde los propósitos individuales de cada sociedad. Esa misión que se fija cada sociedad, que plasman ese camino a seguir, ¿verdad?, en aras de algo a futuro. Y esto es la visión. La visión, entonces, es una descripción del futuro deseado para la organización. Es decir, la misión son todas aquellas acciones que se llevan a cabo para la consecución de un bien a futuro. Y ese bien a futuro es la visión que se tiene, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como sociedad guatemalteca, podríamos tener una visión a futuro de tener un país más seguro. Principalmente en estos tiempos que corren, no estamos muy bien con la seguridad que digamos, pero aparentemente eso va a cambiar, o por lo menos esa es la visión del gobierno, pero es una manera de ejemplificar la misión y la visión. Entonces, la misión sería hacer esas mínimas acciones, cada uno en nuestro rol, ¿verdad?, para llegar a constituir algo mejor dentro de un futuro, dentro de un tiempo a futuro. Entonces, esas son las distintas características que componen a la estructura social. Muy bien, los dejo con mi compañera para que les explique ahora las funciones de la sociedad con más amplitud. Gracias. Es que como todo tiene un porqué, tiene una función, y aquí tenemos dos funciones muy particulares, están las genéricas y las específicas. Las funciones de la sociedad de manera general son 4. Primero es que la sociedad obviamente va a generar relaciones sociales. Como les indicaba, genera interacciones entre individuos. Entonces, reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, generando estas relaciones sociales, estas interacciones que contribuyen a la sociedad. Luego, homologa el entendimiento. Y esto es básicamente plasmar un medio de comunicación organizado, sistemático y adecuado. Y es que, por ejemplo, nosotros acá, nuestro medio de comunicación, la manera en la que nos comunicamos es el español, y es un idioma que es sistemático. Aparte de nuestros medios de comunicación como redes sociales, la radio, la prensa, etc., sabemos cómo expresarnos, sabemos cómo comunicarnos, y esa es la función de la sociedad, tratar de comunicarse entre los individuos, que esas relaciones sociales sean entendibles. Luego está, también tiene la función de conservar patrones de comportamiento, y es decir, estos comportamientos generan ciertos patrones que a la larga se convierten en costumbres que practican cada miembro de una sociedad. Es que nosotros tenemos muchas costumbres, como el Día de Muertos, como en Navidad. Entonces, todos esos patrones que a lo largo del tiempo se han ido se han ido practicando de manera repetitiva,
se convierten en nuestras costumbres que nos definen como sociedad. Y también está una estratificación, y es que la función de manera general, siempre recalcando que es de manera general, de la sociedad, es que va a proporcionar un sistema de estratificación. Cada persona tiene un rol dentro de la sociedad, cada persona contribuye a la sociedad. Entonces va a ubicar al individuo dentro de una posición en específico para clasificarlos, para que al final sean componentes importantes dentro de la sociedad. Entonces, y estos componentes atienden ciertos criterios que acá los menciona la licenciada, de riqueza, de estatus, ocupación o el poder. Entonces, están, por ejemplo, los gobernantes, que esa es una posición de un individuo, están los gobernados, y todo esto es esta estratificación o esta jerarquía que trata de ubicar a las personas en cada rol específico. Y luego están las funciones específicas. Como yo le decía a Carlos, las funciones generales siempre se van a dar en la sociedad, es decir, no importa el momento en el que esté, siempre van a generar relaciones sociales, siempre va a haber una manera de comunicarse, siempre van a haber costumbres y siempre va a haber una posición en que el individuo ocupa. Pero en las funciones específicas básicamente es para cada o para alguna determinada etapa del individuo. Es decir, no se presentan en todas las etapas del individuo, sino que en una determinada. Y es que todas son incidencias, y las incidencias son participaciones. Entonces, el individuo tiene una participación en las actividades económicas, es decir, una incidencia en las actividades económicas, que es a la satisfacción de necesidades básicas. Es decir, tenemos que comprar para comer y tenemos que trabajar para tener dinero. Esa es la incidencia que tenemos en las actividades económicas, que al final satisfacen una de las necesidades básicas, que es la alimentación. También está la incidencia en el orden y seguridad externa de los individuos. Esta, como lo dice aquí la licenciada, busca la protección física de las personas y garantiza un ambiente de estabilidad y seguridad. De hecho, Carlos me lo mencionaba y decía, esto es básicamente la manera en la que se estructura el Estado, o en la que se organiza el Estado para proteger al individuo, no solo desde los policías, sino que también desde las leyes que protegen a las personas. También se encuentra la incidencia en el espíritu del individuo, que incluye las necesidades de estima, reconocimiento y autorrealización. Y es que es aquella esencia, es conservar la esencia del individuo. Yo le decía a Carlos, yo me lo imagino como la religión, como una especie de la razón por la cual vivimos, y esta es básicamente esta incidencia, nuestra razón o nuestro motivo para vivir, nuestro motor de vida. También está la incidencia en la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros. Como lo dice aquí la licenciada, se refiere a la integración de los individuos en la sociedad, cómo se desarrolla acá en la entidad colectiva, o sea, cómo al final la sociedad se torna en una sola persona, se convierte en una sola persona que tiene una identidad en común. Y la adquisición de conocimientos. Cuando hablamos de instrucción de miembros, podemos hacer una analogía de qué es la educación, cómo es la educación en cada sociedad, cómo las personas adquieren conocimientos, cómo las personas se instruyen y cómo esta educación provoca ese desarrollo de identidad colectiva. Y por último está la incidencia en el descanso y diversiones de los individuos. Entonces, esta atiende a las necesidades de recreación, permitiendo la desconexión de otras actividades diarias. Sabemos que tal vez como nosotros como trabajadores tenemos esa necesidad de descansar, de recrearnos, de desconectarnos un poco de las actividades diarias de todos los días, que el trabajo, que el tráfico. Entonces, eso es una función de la sociedad, porque suple en cierto momento de nuestras vidas. Y, por ejemplo, esta del descanso y la diversión de los individuos es específicamente cuando tenemos que desconectarnos, cuando tenemos que recordar que no solo tenemos incidencia en las actividades económicas, sino que también con nosotros mismos. Entonces, estas son básicamente las estructuras específicas, las funciones específicas, y las funciones generales, que son 4 funciones generales. Recordemos: generar relaciones, acumular el entendimiento, conserva patrones de comportamiento, que son nuestras costumbres, y proporciona un sistema de certificación. Y las funciones específicas, para que se nos quede un poquito más fácil, todas son incidencias, todas son participaciones,
y lo único que cambia pues es que una es la incidencia en la actividad económica, otra en el orden y seguridad externa de los individuos, que es nuestro resguardo físico, el espíritu del individuo, que es básicamente nuestro reconocimiento, nuestra estima y autorrealización, la incidencia en la socialización, desarrollo e instrucción de los miembros, cómo construimos una identidad colectiva y cómo adquirimos conocimientos, y la incidencia en el descanso y diversión de los individuos, que es básicamente la desconexión de todas nuestras actividades diarias. Es muy interesante cómo pertenecer a una sociedad nos dota entonces de ciertas situaciones, ciertas cuestiones, como por ejemplo las 4 generales que acabamos de ver, y también cómo los individuos de cada sociedad tienen su propia participación directa en los distintos aspectos que componen a esta, ¿verdad? Entonces, podríamos concluir en eso, en que una sociedad nos dota de relaciones sociales, de un canal de comunicación en el que todos podamos ser partícipes, patrones de comportamiento y un sistema de estratificación, pero también contempla todas esas incidencias y esas variables que cada individuo compone dentro de la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Y ahora vamos entonces a abordar un poquito más a profundidad el tema de la estructura social. ¿Cómo se compone, no? Para empezar, ¿qué es la estructura de la sociedad? La estructura de la sociedad es la forma o el modo en el que la sociedad dispone de relacionarse para satisfacer necesidades. Y es que, como lo hemos venido mencionando, el fin de una sociedad es satisfacer necesidades. Y yo también le incluiría un poquito más a esta acepción, le incluiría que es garantizar la subsistencia de los individuos, ¿verdad? Al final todos nos agrupamos para subsistir en mejores condiciones de vida. Entonces, hablando del individuo, tenemos a este como el principal objeto de la sociedad, o el principal punto de partida, mejor dicho, de la sociedad. Y es que la sociedad se compone de individuos. Sin individuos no hay sociedad. Entonces ya vimos qué es el individuo, qué es el hombre, ¿verdad? Es una persona en particular la cual tiene un lugar específico dentro de una agrupación social. Pero el hombre crea distintas relaciones. El hombre genera distintos vínculos y genera, por consecuencia, entonces, familias. La familia, según la definición que nos ha dado la licenciada, es un grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Es aquella unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Es bien sabido que la familia es la génesis, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, es la primera sociedad como tal que encontramos. Si ustedes han hecho la labor de lectura del contrato social, sabrán que es uno de los puntos que trata en un primer momento Juan Jacobo Rousseau al hablar de la sociedad como tal. Y es que para él la primera sociedad es precisamente la familia, ¿verdad? Es donde se dan esas primeras relaciones de poder y de jerarquía, en la cual los padres disponen de lo que es concerniente para el beneficio de todos, incluyendo a los hijos. Los hijos entonces acatan las disposiciones de los padres. Es entonces que la estructura social, para hacer una pequeña reminiscencia de lo que hemos hablado hasta el momento, se compone en primer lugar de la célula, que es el individuo. Ese individuo genera interacciones y genera vínculos, lo cual le permite conformar una familia. La familia, por consecuencia, resulta ser la primera sociedad. Pero la familia se basa en el parentesco. Y el parentesco no es más que ese vínculo. Puede ser por consanguinidad, como también por afinidad, por adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. Recordemos que el parentesco suele variar dependiendo del sistema jurídico del cual estamos hablando, ¿verdad? Pero en líneas generales, y para asimilarlo con nuestro propio ordenamiento, sabemos que existe el parentesco por consanguinidad, por afinidad y también por adopción. Y es ese vínculo entonces que nos une y nos hace pertenecer a una familia. Entonces, esto es la primera manifestación de una estructura social como tal. Pero luego también tenemos instituciones políticas y económicas, las cuales tienen distintas finalidades
y tienen distintas formas de agrupación. Las instituciones políticas y económicas, según esta definición, son aquellas que regulan las actividades políticas y económicas de una sociedad. Asimismo, coadyuvan a vivir en paz y dan un orden de gobierno en general. Entre ellas tenemos entonces, como primer punto, los comités cívicos, que son una manifestación de la democracia a nivel local, que permite a los ciudadanos organizarse para tener una incidencia directa en las decisiones políticas y económicas que afectan a su entorno inmediato. Es decir, es una entidad de sufragio, ¿verdad? Es un mecanismo de sufragio que utilizamos para poder tener participación en la toma de decisiones, puesto que actualmente vivimos en la gran mayoría de países en sociedades democráticas y participativas. Entonces es necesario no solo tener, como luego lo vamos a ver, partidos políticos a nivel macro, sino que también comités cívicos a nivel micro que nos permitan escoger a nuestras propias autoridades locales. Y es entonces mediante estos mecanismos que llevamos a cabo ese sufragio, esa decisión que tomamos como pueblo. Luego tenemos asociaciones civiles, que son entidades privadas sin fines de lucro, creadas por un grupo de personas para promover objetivos de interés social, cultural, educativo, deportivo o de cualquier otra índole no comercial. La principal característica entonces de las asociaciones civiles, es que no tienen un carácter comercial. Su finalidad no es lucrar, pero sí es conseguir ciertos fines. Entonces podríamos mencionar algunas asociaciones civiles que se crearon en tiempos adversos en nuestro país, como por ejemplo las asociaciones civiles estudiantiles que tanto ayudaron por la lucha en contra de los sistemas opresores y autoritarios en la época del conflicto armado. Asociaciones civiles también que ayudaron en distintos momentos y que fueron aportaciones decisivas para cambiar la coyuntura política y social del país. Entonces es necesario que entendamos que las asociaciones civiles son esas agrupaciones que no tienen un fin comercial, más bien un fin social. Por otra parte, y en contraposición a lo anterior, tenemos las sociedades mercantiles, que efectivamente se basan en la búsqueda de lucro. Son entidades cuyo objetivo primordial es realizar actos de comercio para generar ganancias económicas y distribuirlos entre sus socios o accionistas. Las sociedades mercantiles entonces tienen esa finalidad intrínseca, que es generar dinero. Y por otra parte tenemos a los partidos políticos, que son organizaciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, cuyo fin es alcanzar y ejercer el poder político a través de la postulación de candidatos a cargo de elección popular. Como les comentaba con los comités cívicos, es un mecanismo de sufragio que tenemos para elegir a nuestras autoridades locales. Pero cuando se trata de nuestra representación general a nivel de toda la nación, es entonces que tenemos que contemplar a los partidos políticos, que por una parte presentan candidatos tanto para el ejecutivo como para el legislativo. Es entonces que son estas instituciones las cuales regulan todos estos procesos y toda esta forma de llevar a cabo el sufragio dentro de una sociedad democrática como lo es la nuestra. Esa es entonces la estructura de una sociedad, partiendo desde el punto primario que la sociedad se compone de individuos, los cuales conforman familias, y estos a su vez conforman distintos grupos para conseguir distintos objetivos en general en la sociedad. Pasamos con el control social. Muy bien, y es que como todo a lo largo de la sociedad, sí está compuesta de individuos, tienen cooperación mutua y reglas en común, costumbres, cultura, pero necesitamos controlarla. Y es que el control entonces, el control social a la larga es necesario porque va a mantener un orden. Pero tenemos que empezar definiendo la palabra control como tal. Y es que la licenciada nos da aquí 5 definiciones de la RAE y una definición como tal, que es aquel dominio que tiene en algún momento una autoridad sobre un grupo social. Aquí podemos entender que ese dominio no es como tal de pertenencia, sino más como mantener un orden y una cohesión social al asegurar a los miembros de una sociedad, más que todo asegurar que sigan como tal siendo una sociedad, que sigan
sus normas, que sigan sus valores y que se prevalezca en el tiempo. Entonces tenemos 5 definiciones de la RAE y la licenciada nos las dice aquí tal cual, que es el control es una comprobación, una inspección, fiscalización o una intervención, un dominio, un mando, preponderancia, una oficina, un despacho, dependencia, etcétera, donde se controla, un puesto de control y una regulación manual automática sobre un sistema. Entonces podemos quedarnos con la primera definición de control, que es un dominio que tiene en algún momento una autoridad sobre un grupo social. Y luego tenemos que definir entonces la sociedad. Como ya lo sabemos, entonces es una agrupación. Al final los individuos se agrupan para cumplir las finalidades de la vida mediante la cooperación mutua. También nos detalla aquí ciertas definiciones de la RAE, y es que la sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones que viven bajo normas comunes, es decir, están organizados bajo ciertas condiciones. Es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Y es que, como les decíamos, a la larga es lo que ha mencionado Carlitos, el fin supremo de la sociedad es la subsistencia del individuo. Entonces, a la larga, el fin que siempre va a tener la sociedad es suplir necesidades, cumplir las finalidades de la vida, alcanzar una meta en común. También está que es una agrupación natural de algunos animales y una agrupación comercial de carácter legal que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros. Y básicamente esta última definición va un poco a la sociedad mercantil, que es lo que explicaba Carlitos, que es una institución política económica. Entonces nos vamos a quedar con que el control social, yo lo entiendo más como una manera de mantener el orden de la sociedad, de establecer valores, de establecer normas y cierto tipo de organización para la cohesión social y asegurar que los miembros de una sociedad se comporten, es decir, que prevalezcan unidos, que sigan siendo esa sociedad que se ha caracterizado y que han construido como tal una identidad cultural. Entonces, para esto es el control social, es para mantener un orden. Es como el control constitucional, yo le decía a Carlos, porque al final lo que tratamos de hacer es mantener o defender el orden de la sociedad. Y para eso es que se crean ciertos tipos de controles social, como lo vamos a ver más adelante, que son básicamente las normas. Normas, qué bueno que lo mencionas. Y es que, ¿qué sería de una sociedad sin normas? Las normas precisamente están instauradas para ejercer el control social, tal cual como lo vimos en las clases de la licenciada, ¿verdad? Y ella nos comentaba que hay distintos tipos de normas y que tienen cierto tipo de objetivo cada una de ellas. Pero antes de ir con la connotación como tal que tienen las normas, me gustaría recordar aquella definición que nos daba el derecho García Maínez, que nos dice que el derecho es un conjunto de normas de carácter imperoatributivo que están destinadas a regular la conducta del ser humano en sociedad y que, de no ser cumplidas, su exigencia puede ser reclamada mediante la coerción y la coacción del Estado. Esta es una definición enfocada a las normas eminentemente jurídicas o legales, pero también estos preceptos se pueden aplicar a los distintos tipos de normas, ya que siempre hay cierto tipo de coacción en la falta a alguna de ellas, indistintamente de su tipo, salvo las normas morales, en las cuales se ejerce una coacción propia, un autoflagelo, por así entenderlo, a la hora de irrumpirlas. Pero una vez entendido entonces el propósito de las normas, entendido ese carácter imperoatributivo, es decir, que genera una vinculación directa, ¿verdad?, con otra parte, la cual va a tener una medida de coacción, un castigo, por así entenderlo, con nosotros, pues entendemos entonces que son elementos que están, que figuran dentro de un entorno específico para regular y para controlar ese entorno. Las normas, por definición, son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas, con el propósito de asegurar la convivencia social en un tiempo y lugar determinado. Es así que tenemos los distintos tipos de normas,
Nosotros vimos estas en específico, ¿verdad? Que son las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y los convencionalismos sociales. Quisiera empezar entonces con las normas jurídicas, ¿verdad? Haciendo un pequeño análisis, aunque ya les di una definición de qué es el derecho en sí y qué son las normas jurídicas, pero me gustaría recalcar lo que nos mencionó la licenciada, que son reglas de conducta bilateral o imperatributivas, lo que les comentaba, que es de la definición de García Maínez, coercibles y heterónomas. Es decir, generan entonces esa vinculación con, en este caso, las autoridades, con el Estado. Y si no las cumplimos, entonces el Estado tiene toda la potestad para poder exigir su cumplimiento mediante la coacción y la coerción. Es necesario entonces hacer esa distinción con este tipo de normas. ¿Y cuál es ese otro sujeto que ejerce ese carácter imperatributivo? Por otra parte tenemos entonces la norma moral. Las normas morales son las concepciones que los individuos tienen para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos. Todos tenemos un código moral, todos tenemos ciertos valores que realzamos y que nos hacen ser nosotros. Algunos tendrán otros valores, otros tendrán otro tipo de valores y otros tendrán una línea muy difusa entre lo que consideran valores. Al final, las normas morales son muy subjetivas. Son muy subjetivas porque se basan en la moralidad precisamente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues al final podemos entenderlo como esos valores propios de cada uno, como les comentaba. Por ejemplo, yo considero que uno de los valores que a los que más me apego o trato de apegarme en mi vida es la lealtad. A mí me gusta ser muy leal, pero también me gusta ser muy servicial, ¿verdad? Esa es una norma moral que yo mismo me autoimpongo. Nadie me está exigiendo que lo sea, pero yo quiero serlo, porque es parte de mi identidad y es parte de formar la persona que quiero ser, que soy y que quiero seguir siendo, y que quiero seguir explotando este tipo de parámetros a lo largo de mi vida. Pero también tenemos otro tipo de normas, como por ejemplo las normas religiosas. Estas son reglas de conducta mediante las cuales se establece qué acciones están permitidas y cuáles están prohibidas. El incumplimiento da lugar al pecado, que en este sentido es la consecuencia mediante la cual se expresa el castigo divino y constituye la amenaza mediante la que se pretende que los individuos cumplan con las prescripciones ordenadas en las normas. Hay un concepto que a mí me hizo mucha gracia, pero que al final es totalmente cierto, y es que se menciona que el primer legislador fue Moisés, el personaje de la Biblia. Y es que sí, al final, pues él fue el que dotó por mandato de Dios, claro, a una sociedad de ciertas normas estrictas que tenían que seguir. Por lo tanto, es un legislador. Y es bastante interesante entonces cómo, pues, también las normas religiosas tienen una incidencia directa y preponderante en la sociedad. Y es que si bien ahora ya no son normas de observancia obligatoria, como en algún momento lo fueron en las distintas sociedades. Recordemos las sociedades cristianas de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Las cuales se basaban en el derecho canónico, que era legislación basada en los preceptos de la Biblia y basada en lo concerniente a todo el cristianismo. También, por ejemplo, pues tenemos otro tipo de sociedades, como los egipcios, que se manejaban distintas normas apegadas a sus deidades. Entonces es interesante cómo las normas religiosas pues también a lo largo de la historia han tenido mucha preponderancia y mucho valor, incluso jurídico, ¿verdad? Exigiendo un cumplimiento estricto de ciertos parámetros para controlar y para llevar a buen término a una sociedad. La diferencia aquí es que el castigo es divino, es un castigo que viene por parte de una deidad, de una entidad que está más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión, las cuales pueden ejercer cierto dominio sobre nosotros, ya que tienen una incidencia directa en nuestro futuro. Entonces esa es la medida coactiva y coerciva de las normas religiosas, a diferencia de las normas jurídicas, que son castigos que pone el propio Estado, y las normas morales, que es una coacción propia, es un castigo propio. Pero ahora vamos con los convencionalismos sociales.
Y es que estos no tienen un castigo tan estricto, más allá de generar el descontento de la sociedad hacia nosotros. Los convencionalismos sociales, según esta definición, son reglas de conducta exterior, incoercibles, heterónomas y unilaterales. También se le denomina reglas de trato social, de cortesía o de etiqueta, las cuales permiten desarrollar una vida social más amena y cordial, o bien conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. Algunos ejemplos de esto podría ser, por ejemplo, si nosotros vamos a una boda, pues vamos a ir con una vestimenta acorde a esa boda. En el caso de las señoritas, por ejemplo, pues es una norma no escrita, pero tiene que ser así, que no vayan de blanco, porque pues al final, si la novia va de blanco y otra señorita va de blanco, pues eso genera cierto tipo de descontento o cierto tipo de alteración, ¿no? Entonces, al final son este tipo de medidas. Por ejemplo, dar vía. Hablábamos con Alexandra anoche que dar vía es también es un convencionalismo social, ¿no? Nosotros vamos manejando y le damos vía a alguien, pues es también una forma en la cual nosotros ejercemos este tipo de normas, que son normas totalmente opcionales, podríamos decir en algún punto, pero que de no cumplirlas generamos el rechazo y el descontento de la sociedad en general hacia nosotros. Entonces, estos preceptos, estas 4 tipos de normas, son las que comúnmente distinguimos en una sociedad, ¿verdad? Las normas jurídicas, como esa estructura, ese andamiaje social que sostiene el control dentro de la sociedad y sin el cual no podríamos advertir una vida en convivencia para todos, una vida pacífica para todos. Luego tenemos a la norma moral, que son esas normas propias que nos hacen ser nosotros, que nos dotan de identidad y que nos hacen pues actuar de una manera en específico en la sociedad. Por otra parte, tenemos las normas religiosas, las cuales son ejercidas por los dogmas, por los distintos dogmas y las distintas creencias que se aglutinan dentro de una sociedad, y las cuales, de no cumplirse, pues generan el rechazo de alguna deidad o de algún ser divino. Y su castigo entonces es, ¿verdad?, consecuencia del pecado. Y luego tenemos el convencionalismo social. Los convencionalismos sociales, normas de etiqueta o normas de trato social, que son pues ciertas formas en las cuales tenemos nosotros que actuar en sociedad para pues tener una convivencia adecuada, cordial y respetuosa con nuestros semejantes. Pero vamos entonces ahora con el siguiente tema, el cual es el rol social. Gracias. Muy bien, continuando con el tema del rol social, tenemos la definición de la RAE, que se materializa como aquella función o papel que alguien tiene dentro de un entorno social. Yo creo, o bueno, desde mi perspectiva, el rol social es un conjunto de responsabilidades, de derechos y de conductas específicas que tienen ciertas personas dentro de una sociedad. Y aquí la licenciada nos da 3 ejemplos de roles sociales muy particulares, porque el primero es acerca de los abogados, es decir, acerca de nosotros. Nuestro rol en la sociedad, de hecho, es ser un profesional del derecho, es saber acerca del derecho, somos aquellos entonces facultados para comparecer ante algún tribunal para defender a un tercero. Básicamente, el rol del abogado es una defensa argumentada. Y conjuntamente con esta profesión, de hecho, se encuentra regulada en la ley del organismo judicial. La licenciada lo menciona aquí en los artículos 196, 197 y 200. Entonces, de manera resumida, de manera sintetizada, el rol del abogado es defender con argumentos, a través de argumentos. Entonces, el rol es parcializado en pro de la defensa argumentada, es lo que comentaba. Luego está el juez. Es también siempre un profesional del derecho, al igual que el abogado, pero ese está investido de jurisdicción. Entonces, el rol del juez no es de defender, sino que, como sabemos, básicamente es resolver dentro de un estado particular de manera imparcial. El juez va a resolver apegado a derecho. Y también nos menciona el rol del policía, que es un sujeto, que está preparado y facultado para hacer cumplir y ejecutar el cumplimiento de lo resuelto tanto por el juez como lo dispuesto por el legislador. ¿A qué nos referimos con lo dispuesto por el legislador? Es decir,
lo que está en las normas. El policía tiene tanto la facultad de hacer cumplir y tiene la obligación de cumplir lo dispuesto por un juez y por nuestra norma nacional. Siempre entonces es un rol puramente operativo, y es que los policías no imparten justicia ni tampoco defienden, sino que operan, es más práctico. Ellos tienen que velar por el orden social. Entonces podemos concluir en cuanto al rol social que estos son fundamentales dentro de nuestra sociedad, porque es la manera en la que se organizan las personas. Como lo habíamos dicho, ese tipo de jerarquía, ese tipo de estratificación, de posicionar a un individuo dentro de una sociedad, es a través de designarle, de la designación de roles que facilitan, yo siento que facilitan la interacción y obviamente contribuyen a ese funcionamiento, porque de hecho es una de las funciones de la sociedad, es una de las funciones de los seres humanos, es cumplir una posición o suplir cierto tipo de responsabilidades a través de un rol dentro de nuestra sociedad. Y como último tema tenemos el control social materializado a través de la cultura. Y es que ya vimos cómo se ejerce un control mediante instituciones, mediante normas, mediante roles. Pero también la cultura tiene una participación directa en cómo se organiza y se estructura una sociedad. Y es que al final, lo que entendemos por cultura, según la RAE, es ese conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo, tanto artístico como científico o industrial, en una época y grupo social. Otra acepción, según lo enfatiza aquí la licenciada, concluye en que la cultura es ese conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Al final, cada sociedad tiene su propia cultura. Cada sociedad tiene una forma propia de llevar a cabo distintas formas de expresión en distintos ámbitos, en el ámbito artístico, científico, económico, etc. Por lo tanto, la cultura entonces constituye una incidencia directa también dentro de la misma, ¿verdad? Y una forma de control. Aquí podríamos entonces traer a colación la manipulación que se ejerce mediante la cultura, porque ese sí es un problema mayor. Si tenemos a personas en las altas esferas, en las élites sociales, que sus propósitos no son precisamente muy benevolentes, que digamos, ni tampoco encaminados al bien común. Estas personas pueden, mediante distintas formas, manipularnos, manipular la cultura, manipular las formas de vida y las convivencias, las costumbres, para que nosotros hagamos voluntariamente cierta acción u omitamos hacer cierta acción o vivamos bajo cierta ideología. Entonces, una forma de control social materializada a través de la cultura podrían ser las ideologías políticas. Pero esas ideologías que se convierten en verdaderos regímenes. Como por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos muy generales, ejemplos históricos. El régimen nazi, la Alemania nazi. Los alemanes estaban muy contentos de ser parte de un nuevo imperio, de un imperio naciente. Pero era porque habían sido víctimas de ciertas circunstancias que dejó la Primera Guerra Mundial, pero también de una campaña política maravillosa y brillante que al final logró comiéndoles la cabeza a todos. Maravillosa y brillante me refiero estratégicamente hablando, porque su contenido, su fondo, ese es otro tema. El tema de aquí es esa manipulación que se ejerció sobre estas personas. Cómo eran considerados ellos por sí mismos como superiores. Otro ejemplo, la Unión Soviética. Lo mismo, también se exaltaban ellos. En este caso en concreto, bajo valores como la valentía, la astucia, el valor de defender a su nación, etc. Este tipo de situaciones entonces también fueron utilizadas para manipular a las personas, para llevar a hombres a la guerra. Es que, si no recuerdo mal, Napoleón Bonaparte era el que decía la siguiente frase: dale a un hombre una bandera y 3 colores y ese hombre estará dispuesto a dar la vida por ti. Y tal cual, esa es una forma en la cual se materializa
el control social a través de la cultura, ¿verdad? A través de no solo culturas ideológicas, políticamente hablando, tal cual como lo vimos, ¿no? Como distintos regímenes autoritarios que existieron a lo largo de la historia, sino también lo podríamos percibir en nuestras actuales democracias. Como por ejemplo, en Estados Unidos es muy marcada la ideología de izquierda y la ideología de derecha. Esa es una forma también en la cual se ejerce cierto control. Hay una polarización dentro de la política estadounidense, en la cual dos pensamientos luchan entre sí. Al final se supone que coadyuvan a tener una sociedad más diversificada, pero pues al final los efectos ya que producen la realidad son otra cosa. Pero esto se los traigo a colación para mencionarles, ¿no? Cómo funciona la cultura entonces a través de el control social, o cómo funciona, perdón, el control social a través de la cultura y cómo se ejerce entonces ese dominio sobre las personas. La licenciada mencionaba precisamente esto, cómo se logra que una persona por su propia voluntad cometa ciertas acciones o siga cierta ideología, ¿verdad? Y eso entonces, esto constituye entonces una forma de control social. Y dentro de la cultura, pues también tenemos las subculturas, que son un grupo social que posee creencias y comportamientos que los hacen diferenciarse de la cultura predominante, de la cual también son parte. Las subculturas las podemos dimensionar en distintos aspectos. Por una parte, tenemos las más básicas que se nos vienen a la cabeza, que son las subculturas urbanas, ¿no? Por ejemplo, pues la licenciada mencionaba a los skaters, también tenemos a las personas que pues juegan fútbol, ¿no? También constituyen una cierta subcultura, se involucran en actividades deportivas y pues tienen un pequeño universo conformado en torno a eso. También tenemos a las personas que pues se dedican a la música, ¿no? A las artes, también contemplan una pequeña subcultura. La licenciada, recuerdo yo que mencionaba los barrios de jazz. Eso nos transmite o nos remonta a Luisiana del siglo pasado y antepasado también. Por ejemplo, ¿no? Donde había una subcultura muy marcada por cierto tipo de personas que les encantaba cierto tipo de música y entonces la desempeñaron tanto que llegaron a arraigar la música en su propia identidad, creando así una subcultura. Y es que al final, como tal cual lo expresa la definición, una subcultura entonces es un pequeño entorno, ¿verdad? Un microuniverso que existe y coexiste dentro de un universo más grande, en el cual también forma parte. Y eso, compañeros, es el último tema. La licenciada comentó que el examen iba a llegar hasta este tema, en específico que es la subcultura. Ahora bien, no quiero irme sin antes acotar también un poquito los temas relacionados al contrato social. Y es que, si bien en un principio se nos había mencionado que sí iban a venir en el examen, hoy tuvimos el mensaje por parte de la propia licenciada que nos mencionaba que no van a venir en el examen como forma de alivianar un poquito, ¿no? Pero aún así a mí me gustaría que tengamos por lo menos una conceptualización básica, si es que no hemos leído el libro o no lo hemos comprendido como tal. Y es que la obra se divide en 4 libros principales que abordan precisamente todos estos temas que hemos estado tratando. Y eso es lo interesante y lo bonito, que si nosotros nos ponemos a leer el libro, vamos a ir identificando cada uno de estos temas y los podemos ir asimilando. Yo les comentaba uno que encontré muy puntual, que es la familia como primera sociedad, de la cual hace referencia a Rousseau. Pero también ahí podemos encontrar pues normativas, control social, formas de gobierno, distintas formas de organización social, estructura social y todo lo concerniente, porque al final es un libro eminentemente social, ¿verdad? Que habla acerca de la sociología. Pero les comentaba, se compone de 4 partes. Por una parte tenemos el libro primero, que se centra en el paso del estado natural al estado civil. El pacto social como base de la sociedad y el concepto de soberanía. En esta parte se encuentra la famosa frase, el hombre ha nacido libre, y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. De lo que trata el primer libro es prácticamente de plantearnos el problema y la solución según Rousseau. ¿El problema cuál es? Una sociedad injusta. Recordemos que Rousseau vivía todavía bajo una monarquía. Por lo tanto, pues sufría de los vejámenes que eso conllevaba en aquel entonces. Él ideó una forma no de gobierno, sino una forma de sociedad,
cabe hacer la distinción acá y luego les comento por qué. En la cual se pudiera vivir en paz, cada persona tuviera una libertad propia. Pero aparte de esa libertad, iba a estar arraigada a una voluntad general que estaba enfocada en beneficio de todos los miembros de la sociedad. Y eso precisamente le daba su propia libertad y autonomía al individuo, arraigarse a una voluntad popular en la cual todos están conformes. Y de eso trata. Se centra entonces en cómo era ese estado natural, cómo eran esas primeras manifestaciones de sociedades nómadas en las cuales no existía el concepto de propiedad privada. Luego llegó el feudalismo, llegó una persona, un soberano, y dijo, en el caso de los sistemas teológicos, ¿verdad?, que tenían una manifestación o una connotación religiosa, una persona dijo, yo soy el enviado de Dios, o yo soy el enviado de los dioses, por lo tanto, estas tierras me pertenecen. Y ahí nace entonces la propiedad privada, ¿verdad? Lo cual, según Rousseau, es el gran cáncer de la sociedad, o constituye el gran cáncer de la sociedad. No es que Rousseau fuera comunista precisamente, aunque tenía atisbos, pero en ese entonces la doctrina y la ideología comunista no existía. Pero él desarrolla una síntesis en la cual pues trata de regresar a los orígenes de la sociedad, en esas sociedades nómadas, en esos clanes, en la cual todos mantenían una unidad. La propiedad no le pertenecía a alguien en específico, sino que le pertenecía a todos. Pero claro, se ve con el problema de que las sociedades evolucionan y se desarrollan. Y ya no es lo mismo una sociedad nómada del 10.000 antes de Cristo a una sociedad actual, ¿no? Para sus tiempos, pues nos referimos al año 1762 cuando se creó esta obra. Entonces, claro, hay cierta evolución y las cosas van cambiando. ¿Cómo adecuamos entonces una sociedad actual a los preceptos del estado natural sin perder la esencia en el intento? Bueno, vamos a generar ciertas normas basadas en dos preceptos. Primero, la voluntad general, y segundo, un pacto entre gobernantes y gobernados. Y es así entonces como se genera el contrato social como la solución a este problema, al problema de las sociedades injustas. Y eso es lo que aborda el primer libro. El segundo libro, por su parte, trata sobre la soberanía, sus características, que es inalienable e indivisible, y los límites del poder soberano y el concepto de la ley y el legislador. Entonces, una vez nos da la solución, nos dice, bueno, va a ser de esta forma. Para empezar, la soberanía no le pertenece a nadie más que al pueblo. Es el pueblo quien la va a delegar hacia una autoridad o hacia ciertas autoridades para que estos administren el poder y ejerzan control social. De esta manera se va a llegar a un pacto recíproco en el cual tanto gobernantes como gobernados van a estar sujetos a la voluntad popular. Es inalienable e indivisible de las personas, del pueblo. ¿Por qué? Porque no puede venir un soberano y decirles, mire, regáleme o véndame su soberanía, porque eso constituiría entonces un retroceso al feudalismo, o peor aún, y Rousseau hace mucha crítica acerca de esto, a la esclavitud. Rousseau se peleaba mucho con distintos autores de la época, como Hobbes o Voltaire, respecto a ciertos preceptos, y aunque algunos estaban en la misma línea, siempre mantenían cierta distinción con lo que plasmaba o las ideas que plasmaba Rousseau. Pero bueno, en el libro tercero entonces se examina entonces cómo es esa dicotomía entre el gobierno y la población y cómo debe de conformarse ese gobierno. Cómo también existen distintas formas de gobierno, cómo existen entonces distintas maneras en las cuales nos podemos organizar. Por eso les decía yo al principio, no se trata de un gobierno idílico, un gobierno especial para cada sociedad, perdón, para una sociedad o para todas las sociedades en general. Se trata de una sociedad organizada de cierta forma que pueda tener un tipo de gobierno u otro dependiendo de sus propias necesidades. Si nosotros hacemos una similitud con otro autor, Platón en la República nos dice: mi forma de gobierno ideal y utópica es la siguiente. Los filósofos sabios deberían ser los que gobiernen. Los más fuertes, los hombres más fuertes, robustos y valientes, tienen que ser los guardianes de la ciudad. Y el resto de personas van a ser los proveedores,
los que suministren el alimento y le den a las demás clases sociales lo necesario para su subsistencia y también para su propia subsistencia. Enseñándonos entonces, si lo entendemos bajo esa dimensión, una aristocracia en toda regla, en la cual un grupo de personas que están consideradas como capacitadas para tomar decisiones son las que están en la cúspide de una jerarquía social. Rousseau nos dice, si ustedes quieren, agreguen una aristocracia, implementen una aristocracia, o si no, una democracia representativa, o si no, una monarquía, como ustedes lo crean concerniente. El problema no es la forma de gobierno, el problema es que no hay una forma de sociedad estable y bien definida, en la cual se respeten principios básicos, como la voluntad popular o como ese contrato, ese pacto entre gobernantes y gobernados, que no es un pacto de sumisión como en el feudalismo o en el esclavismo, en el cual el soberano ejerce una coerción directa sobre sus súbditos. No, es un pacto en el cual hay cierta afinidad por ambas partes. También nos dice que pues al final el gobierno tiende a respetar o tiene que tender a respetar ciertos principios, ¿verdad? Que era lo que les comentaba básicamente, esos parámetros que fija la sociedad para que cualquier tipo de gobierno pueda gobernar, pero sujeto a ciertas condiciones. Y el libro cuarto entonces nos aborda la voluntad general, que es indestructible. Los sufragios, las elecciones, las instituciones romanas como los comicios, el tribunado, la dictadura, censura y la religión civil. Todas estas instituciones que se plasman, ¿verdad? Y se han plasmado a lo largo de la historia, que precisamente hace ímpetu de que los romanos fueron precursores en muchas de estas instituciones. Entonces, ¿y cómo deben de ser respetadas? Porque son parte también de la propia voluntad y de esa diversificación que existe dentro de una sociedad. Esto es, por consecuencia, entonces, lo que tenemos que saber acerca del libro como una pequeña síntesis, ¿verdad? Por si es que acaso, si nos llegara a preguntar algo en el examen, o si no, para que lo tomemos como punto de partida para nuestra tarea. Y bueno, no me queda nada más, compañeros, que agradecerles su asistencia una vez más, agradecerles la confianza puesta en mí y en esta ocasión también en mi compañera Alexandra Castillo. Alexandra, puedes dar ahí tus opiniones también y tu despedida. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Carlitos. Igual, gracias a todos por la atención. Espero que siempre sea de gran ayuda. Lo que hace Carlitos es muy admirable, siempre se lo voy a decir. Qué gran paciencia y dedicación que tiene Carlos. Y de verdad, gracias, Carlitos, por el tiempo y por el espacio. Espero que nos vaya bien a todos mañana. Y siempre, cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Espero pues se repita la ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, los mejores. Gracias Adriana. Y, gracias. Esta dinámica, pues como les comento, la quiero seguir llevando a cabo, tanto con Alexandra, por supuesto. Muchísimas gracias, Ale, de verdad, por haber participado. Fue un repaso muy muy bonito y muy especial. Pero también me gustaría pues llevarlo a cabo con distintos compañeros, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensando así de manera rápida, Estuardo, que es el auxiliar de la licenciada de Sociología, pues también nos podría apoyar, ¿verdad? Ya que él tiene una relación más directa con la materia y tal. Por ejemplo, he visto que otros compañeros también están ahí siempre al pie del cañón apoyando y con una muy buena disposición, como Adriana precisamente, como por ejemplo Sofía también. Y no sé, quién sabe, tal vez en algún momento se animan. La idea de esto es que todos, pues, no sé, de alguna u otra manera logremos participar y logremos ayudarnos entre todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por escucharnos y ojalá les sea de ayuda. Pasen buena noche, compañeros.